Ningún otro artista ha logrado 7 números 1 consecutivos en la lista de los más vendidos en Estados Unidos, como si hizo Whitney Houston. Ni Elvis, ni los Beatles, ni siquiera Michael Jackson pudieron. Y probablemente nadie haya aunado a la vez una presencia física y un encanto tan imponente con una voz de tal magnitud como la de Whitney Houston. Pero junto a ese talento también había una mujer que había sufrido toda clase de atropellos desde niña. Una desorbitada presión materna para lograr el éxito, un marido celoso y unas profundas dudas sobre su orientación amorosa. Tuvo acceso a toda clase de menjurjes. Vivió una vida salvaje. Pero para entender a Whitney, hay que recordar que su madre, Cissy Houston, era una cantante muy conocida por ser corista de grandes estrellas como Aretha Franklin o Elvis Presley. Whitney nunca le perdonó a su progenitora que se liara con el pastor de su iglesia, lugar donde actuaría por primera vez en público en una iglesia cristiana evangélica. Así que tras el divorcio de sus padres, Whitney y sus 2 hermanos mayores pasaron su infancia en casas de otros familiares durante las giras maternas. Esa pista la da su hermano por parte de madre, Gary Garland Houston, que acabó jugando en la NBA. Pasamos mucho tiempo en 4 o 5 casas distantes, como si estuviéramos de acogida. Prácticamente éramos niños abandonados, casi todas ellas también de artistas como sus primas Dionne y Didi Warwick. Gary contaba que en una de esas casas, en las cuales eran llevados, casi abandonados los chicos, los hermanos, con Whitney se sobrepasaron en una de esas casas. Eso daría, por ejemplo, luces sobre la orientación amorosa de Whitney Houston. Y era que ante la presión de su madre, que proyectó en ella todas sus ambiciones, aunque también educó su voz para que fuera única, a los 18 Houston se fue a vivir con su mejor amiga Robin Crawford, la gran ausente del documental, un documental que se estrenó en Cannes en 2018 llamado Whitney. Robin Crawford era una de las peluqueras de Houston y contó secretos muy poco conocidos de ella. Era una experta en las artes amatorias muy fluidas, pero Crawford iba más allá de ser peluquera. Ella diseñaba los vestidos de las actuaciones, los decorados de las giras y de los videos musicales. Así que si la voz de Houston fue obra de su madre, la imagen que proyectó era cosa de Crawford, de Robin Crawford. Aquí se les puede ver a las dos, a Whitney con una inmensa cabellera típica de aquellos años y a Robin Crawford con un sombrerito blanco. Incluso cuando Whitney Houston se casaba con el rapero Bobby Brown. Sin embargo, cuando estalló el exitazo del guardaespaldas y Brown se convertía en un torbellino de celos con respecto a su esposa, Robin Crawford, la peluquera, fue expulsada de su círculo social. 2 testimonios en el documental Whitney aseguraban que el infame pasado de la cantante, ese pasado en el cual había sido víctima de una prima que se sobrepasó con ella en una de las tantas casas de la diáspora de los hermanos de Whitney, dando a entender que las posteriores y fallidas decisiones vitales de la vida de Whitney Houston nacían de aquella infancia traumática. No se divorciaría hasta muy tarde del rapero Brown, porque no quería ser como sus padres separados y porque ansiaba cumplir con lo considerado normal en la sociedad estadounidense. Se llevó durante años de gira a su hija para que nadie la tocara, como si hicieron con ella, y eso acabó con una niña rodeada de adultos, tomados y en fiestas salvajes. Bobby Christina Brown era su nombre, y fue otra vida descarrilada,
Si su madre ya había probado de todo desde los 16 años. Lamentablemente Bobby Christina Brown empezó antes. Solo tras divorciarse del rapero Brown, Whitney intentó rehabilitarse, pero entonces ya no tenía dinero para poder pagar su ingreso a una clínica. Ella, la mujer a la que su padre, un delincuente que trabajaba con todo y que contrabandeaba, le decían el rey de Newark, y posteriormente se convirtió en el contador de su propia hija. Incluso la llegó a demandar por $100 millones cuando ésta lo despidió. Whitney, quien mantuvo a sus hermanos, primos y familia en general en nómina durante décadas. Su hija tendría prácticamente su mismo final. La única diferencia es que Bobby Christina Brown pereció a los 22 y Whitney a los 48. Quizá porque la joven hija vivió el doble, casi el doble en cuanto a las actitudes salvajes y descarriadas. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Whitney Elizabeth Houston había nacido en Newark, Nueva Jersey, un 9 de agosto del 64, hija de un contrabandista y una cantante. Debutaría a los 22 años, en 1985, con el disco Whitney Houston y el exitoso sencillo You Gave God Love. Pero sería en 1992 cuando hizo su primera incursión en el cine junto a Kevin Costner en la película El guardaespaldas. Simplemente se le abrieron las puertas internacionales y todo el mundo la conoció. Grabaría 6 canciones para la banda sonora, incluyendo una versión del tema de Dolly Parton, Will Always Love You. Llegó a ser el sencillo más vendido en el 92 en el Reino Unido y Estados Unidos. Trabajaría también para la televisión, en el musical de televisión Cinderella, La Cenicienta, del 97. Por aquellos años se casaba con el rapero Bobby Brown en 1992. Tuvieron una vida díscola, peleas, maltratos. En el 93 nacía su hija, su única hija, Bobby Christina Brown, y desde entonces se convertiría prácticamente en su paralelo. Sí, cuando Whitney Houston perecía a los 48 años, el 11 de febrero del año 2012, producto del exceso de menjurjes y sustancias. Su hija, Bobby Christina Brown, se convertiría en la comidilla de los blogs de chismes. La joven había perdido a su progenitor a los 18 años y arrastraba consigo una infancia y una adolescencia marcada por los mismos excesos, sobre todo por el divorcio de sus padres también. Un ambiente malo que le impidió centrarse en lo que quería ser: bailarina, actriz y cantante. Cuando tenía 15, fue ingresada a un centro psiquiátrico tras una pelea con su madre. Después de la partida de Whitney, los titulares se incrementaron y vaticinaban un futuro similar al de su madre para Bobby Christina Brown. Su abuela Cissy Houston ya advertía de que temía las malas compañías que la rodeaban, especialmente la de Nick Gordon, un joven que estaba al cuidado de Whitney Houston, un chico adoptado, que tras la partida de Whitney iniciaría una relación sentimental con Bobby Christina Brown, algo que no estuvo exento de polémicas. Ella lo comenzó a llamar mi novio hermano y llegaron a manifestar su intención de casarse, pero los vaivenes de la pareja fueron recogidos en las redes sociales y en el reality llamado The Houston One Hour One. En enero del 2015, la joven fue encontrada sin aliento, llevada a un centro asistencial, donde permanecería alrededor de 5 meses, inconsciente. Perecería el 26 de julio de aquel año 2015. Tenía 22 y una vida que solo destacó por los problemas familiares.
escasamente por su talento. Finalmente descansaba en paz en los brazos de Dios. Escribía a su familia en un comunicado e inmediatamente la familia culpó a la pareja que tenía, a Nick Gordon. Un año después, Gordon volvería a encontrar pareja y sería arrestado por maltrato doméstico. Y en enero del 2020 perecía, producto de los excesos, de lo mismo que pereció Whitney Houston y Bobby Christina Brown. Tanto Bobby Christina Brown como Whitney Houston perecerían de manera similar, pero a diferencia de su hija, Houston pasó a la historia como una inmensa cantante, pero ni siquiera fue capaz de entenderse a sí misma. Nunca maduró, como diría su hermano. Su carácter siempre se quedó sin completar y por ello se comportó de adulta como si fuera una niña caprichosa. Pero sería su matrimonio con Bobby Brown lo que la convirtió en un desastre, una auténtica calamidad. Así perecía la mujer que algún día gastó más de $100 millones de su fortuna y que pocas horas antes de perecer, según Fox News, pidió prestado a una amiga $100,000, todo para satisfacer sus excesos. Parecía un alma indomable. Así sería el fin de Whitney Houston. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.